Muy buenas noches, estamos nuevamente con ustedes otro domingo en 4 a la N. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de Petroperú, cómo hemos llegado hasta aquí, qué es lo que se puede hacer para resolver el problema y, digamos, la importancia del mismo en la economía nacional y en el sector de hidrocarburos. En esta oportunidad tenemos un panel de lujo. Nos acompaña Eduardo Guevara, él ha sido presidente de Petroperú y viceministro de hidrocarburos. Fuad Curi, que ha sido Contralor General de la República, y Anthony Lau, experto en el sector de hidrocarburos y en energía y socio de Lau y Gendería Asociados. Y mi nombre es Elmer Cuba. Buenas noches. Comenzamos con Eduardo Guevara para que nos dé un paneo general de la empresa y luego continuamos. Petroperú, creo que como todos sabemos, aparte de ser una empresa de propiedad del Estado, tiene un rol estratégico en el sector de hidrocarburos, no solamente en el tema de producción, sino lo más importante en el tema de comercialización, ya que representa más o menos casi el 40 y pico por ciento de lo que se consume en combustibles en el Perú. Entonces eso tiene un rol sumamente importante. Y además está realizando actividades tan importantes como, por ejemplo, la construcción de la refinería de Talara, que de pronto, como se ha anunciado, va a iniciaría operaciones en el mes de abril, lo cual es un tema muy importante para lo que viene para el futuro de esta empresa. Pero creo que lo más importante y lo que estamos viendo hoy día es el tema de la credibilidad, ¿no? Hemos visto recientemente distintos hechos que han puesto en tela de juicio la credibilidad, la transparencia de la compañía, lo cual obviamente tratándose de una empresa del tamaño de Petroperú, de lo que representa, es muy preocupante, ¿no? Ya hemos tenido dos reportes de dos clasificadoras de riesgo, ¿no? Que han rebajado los riesgos en la calificación de Petroperú, lo cual también ha impactado de manera importante en las operaciones de financiamiento que tiene Petroperú. Hoy día Petroperú tiene emitidos bonos por 3.000 millones de dólares y un financiamiento sindicado de 1.300 millones de dólares. Estamos hablando de un endeudamiento para este proyecto importante de 4.300 millones de dólares. Esto es una parte importante donde tenemos inversionistas, gente que ha invertido en los bonos, los bancos que participan también en el financiamiento de 1.300 millones, que están constantemente evaluando, siguiendo a Petroperú. Por eso es clave el tener un buen gobierno corporativo, tener las reglas claras de cómo va a trabajar la compañía de manera profesional y seria, y la transparencia, ¿no? Y recientemente, como parte de toda esta historia, está la situación con la auditora, que tenía que realizar la auditoría del año 2021 de la compañía, que lamentablemente han habido desavenencias con la administración de Petroperú y lamentablemente aún no se puede concretar quién va a realizar esta auditoría, que es obviamente fundamental para poder transmitir al mercado, transmitir al propio Estado, que es el dueño de la compañía, saber cómo se ha venido manejando la compañía. Entonces, creo que es fundamental en lo que viene de aquí en adelante el recuperar la confianza sobre Petroperú frente al mercado financiero, frente a los otros stakeholders, como pueden ser las empresas con las que se relaciona, los posibles socios que pueda tener en el upstream, sus proveedores principales, ¿no? Entonces, ahí es un trabajo importante en el cual es necesario, con la participación sobre todo de la Junta General de Accionistas, donde participa tanto el Ministerio de Energía y Minas como el Ministerio de Economía y Finanzas, va a ser un rol importante de ambos, sobre todo en el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, por el lado de recuperar la credibilidad con las clasificadoras de riesgo, el acompañamiento que vaya a hacer en los próximos, espero que no sean más de semanas o no más de un par de meses, para poder recuperar esta situación. Bueno, a mí me hacía acordar un poco esta situación a lo que habíamos vivido en los 80s, ¿ok? Regresar a empresas sumamente burocráticas, elefantiásicas, como es Petroperú. O sea, Petroperú la hemos ido empoderando para que se convierta en un bicho más grande, cuando lo que queríamos era justamente que se disminuya su participación en el mercado. Ya lo ha dicho bien Eduardo, 40% de los combustibles. Hemos hecho que vuelva al upstream, es decir, que vaya a timbiar la plata de los peruanos para buscar petróleo, o que explote petróleo de pozos ya existentes. Y lo que estamos viendo hoy día no es otra cosa más que una degradación grosera, ¿ok? Hasta el cambio de presidente, hasta la última vez que Eduardo era presidente, la empresa tenía una vocación de tener un manejo
corporativo serio, transparente, con indicadores económicos y financieros que dieran la talla para las envergaduras para las aventuras a las que habíamos puesto a Petroperú. Pero esto ha desencadenado rápida y violentamente en una degradación de la empresa que es pasmoso realmente, ¿no? Es decir, en menos de 6 meses, la posición de Petroperú se ha debilitado de modo tal que efectivamente la calificación que hacen estas empresas calificadoras la ha degradado rápidamente y nos pone en una posición sumamente compleja como país. Eduardo mencionaba que había más o menos 4.300 millones de dólares de préstamos, o sea, de deuda en la que Petroperú nos ha embarcado. Y digo nos ha embarcado porque Petroperú, siendo una empresa estatal, si al final del día no puede, de algún modo, cumplir con sus obligaciones, la pregunta es ¿quién lo va a hacer? ¿No? Y todos sabemos que esos bonos que se colocaron en su momento con Petroperú tuvieron éxito porque había un Estado peruano detrás con una fortaleza relativamente importante que evidentemente iba a salir en defensa de esos bonos. Entonces, hoy día creo que lo que nos está pasando es que si seguimos degradando Petroperú, si se continúa con una gerencia como la que tenemos hoy, que yo no sé si es muy distinta de la del señor Hugo Chávez, ¿no? Porque además creo que este señor, que era el gerente financiero, al final del día fue el que generó el problema con Pricewaterhouse. O sea, él ha sido uno de los que genera que se estalle todo este problema. Y él se siente además orgulloso. Me hace acordar estamos llenando las empresas públicas de gente no capacitada, de gente que no tiene ninguna vinculación con la transparencia, que no está preocupada por gobiernos corporativos y por dar buenos resultados. Y estamos deshaciendo a esa gente. Eduardo, corrígeme, pero cuando tú eras presidente, tú trajiste un grupo de gente sumamente calificado, headhunters, profesionales que tenían una experiencia y una calidad moral que hoy día simplemente es inexistente. Y ni bien reemplazaron a Eduardo, sacaron a toda esa plana gerencial que era básicamente la historia de Vive Petroperú. Entonces, creo que lo que están haciendo es ver a Petroperú como un gran botín. Hay un concepto que quiero ponerlo en la mesa, que son conceptos y protocolos que la OECD ha emitido con respecto a las directrices para el manejo del buen gobierno corporativo de las empresas públicas. Es un documento del año 2015 que está dirigido a los estados y está dirigido también a los gestores, en donde se establece claramente cuáles son las responsabilidades desde el punto de vista del comportamiento que tiene que tener y comportamiento y cómo se debe elegir un directorio, cómo se debe elegir a la gerencia, los principios de transparencia, los principios de rendición de cuentas, fundamentales en empresas públicas que tienen este tipo de impacto en la sociedad. Lo que está mencionando Tony con relación a la degradación de la gestión en Petroperú, sí, pues nos recuerda a estas empresas elefantiásicas de fines de los años 80. Hay tres temas que quisiera yo ir tocando en el transcurso de esta conversación. Es el tema de los errores que se han cometido garrafales con respecto al buen gobierno corporativo, los temas que hay entre telones respecto al tema de PricewaterhouseCoopers y los temas de corrupción, que dicho sea de paso ya el Contralor ha mencionado que tiene que hacer una auditoría forense. Esta es la primera vez que se menciona que la Contraloría va a hacer una auditoría forense, que asumir la responsabilidad de Contraloría, creamos la auditoría forense, pero es similar a la auditoría de cumplimiento, es buscar las irregularidades, que es distinto de una auditoría de desempeño. Entonces, sí, yo me guardo para después, para explicar eso con sumo detalle, los temas de corrupción, qué llevó a Price a salirse del proceso y un poco de los hechos que realmente avergüenzan a cualquier funcionario público que está llamado a gestar bien una empresa pública del tamaño de Petroperú. A ver, vamos a ver más provocadores. ¿Debería existir Petroperú? No. O sea, ¿cuál es la ganancia del país teniendo una empresa que el día de hoy, digamos, compite, ¿no es cierto?, en un sector privado, cuando podría también ser servido por otro privado en realidad? ¿Qué gana el país en neto del hecho de que sea propiedad de todos los peruanos? El precio más barato no tenía sentido porque, digamos, sería usada para subsidiar a la economía.
que compita codo a codo, igual pagaría impuesto a la renta. ¿Cuál es la renta adicional que tenemos? Algo que nos metamos al upstream, ¿no? Donde sí podría haber cierta renta diferencial, pero también existe el lado privado con altas regalías. También tenemos en el Perú upstream, empresas privadas, ¿no es cierto?, que pagan enormes regalías también. O sea, ¿cuál es la ganancia neto de Petroperú? Porque esto se quedó trunco hace años con la privatización, ¿no? Podemos repensar algo al respecto o simplemente podemos repotenciarla donde está, guiarla por un buen gobierno corporativo, ¿no es cierto?, que también es posible, en cuyo caso sería una empresa que también cumple el rol en el siguiente sentido, pagar impuestos a la renta, ¿no? Nada más le podemos pedir, como si fuese privado, en cuyo caso da lo mismo. Entonces, tengo ahí un poco de sentimientos mixtos de si debería no existir, ¿no? Yo agarro la pelota si quieres, no tengo problema. Para mí no. O sea, no le veo ninguna utilidad ni ninguna ganancia para el país ni para los peruanos que Petroperú exista. Algunos dirán, ¿no? No, porque sirve como una suerte de ente regulador de precios. Esa no es la labor de Petroperú, ¿no? Y la regulación de los precios en un mercado libre, pues no existe. Se modulan básicamente por competencia. Además, nos olvidamos que los combustibles son un commodity. Es decir, al final del día es el mismo producto que te vende Primax, que te vende Repsol, que te vende Móvil o que te vende Petroperú. Es el mismo producto. ¿Ok? ¿Dónde puede estar la ventaja de una empresa pública sobre una privada? Honestamente no lo veo. No veo la ventaja, no la veo. La ventaja porque el privado, para empezar, tiene procesos que son muchísimo más rápidos, un proceso de toma de decisiones que es mucho más eficaz versus la empresa pública. Uno podría decir, oye, el upstream, vamos al upstream, es decir, a ir a buscar petróleo. Y yo siempre uso el mismo símil. A nivel mundial, el promedio de éxito en la exploración petrolera es un pozo de cada 10 que se perforan. Entonces, si uno de cada 10 es exitoso, vamos a ver más o menos cuánto nos cuesta perforar un pozo. En el Perú más o menos cuestan 50 millones de dólares, 75, entre 50 y 75 millones de dólares perforar un pozo. La pregunta es esa. ¿Vamos a hacer que luego Petroperú también vaya a perforar pozos? Y que esos 50 o esos 75 millones de dólares por pozo, que puede ser no exitoso, y que además significa que le quitamos recursos al Estado para que los invierta correctamente en otra cosa, pueda salir de repente un yacimiento seco, como ocurrió en la época de Velasco, cuando resulta que Petroperú perforó 4 pozos, salieron exitosos, y nos mandamos a construir el oleoducto norperuano. Un oleoducto que es de unas dimensiones colosales y que nunca ha funcionado a plena carga, a plena capacidad. Y que luego todos los demás descubrimientos fueron vacíos, es decir, las demás perforaciones no fueron exitosas. Entonces no veo la utilidad, honestamente. 40% del mercado tranquilamente lo puede asimilar cualquier privado, existente o inexistente. Y creo yo que tendríamos unas mejores condiciones con privados que con públicos. A eso podemos agregarle que otro servicio público que no funciona y que se discute mucho su privatización es Sedapal. Sedapal es una empresa pública, la proveedora de agua de toda la ciudad de Lima, y ya vemos el déficit que hay en la entrega del servicio para todos los ciudadanos. Y nadie dice nada. El tema de la existencia o no de una empresa privada para el petróleo en Perú, con las dificultades que tiene, yo creo que estás en lo cierto. O sea, mucho más eficiente es que venga un operador internacional y se le cobre el impuesto a la renta, se le cobre las regalías y todo lo que se tenga que cobrar, producto de la rentabilidad que tiene que va a sacar. Hoy en día, con lo que hemos visto la debilidad del Estado peruano para manejar una empresa pública. Y al paso que vamos, Petroperú, no tengo idea cómo va a salir de este problema. Primero que nada, que los ojos de los deudores, de los acreedores, perdón, de los bonistas, han puesto el ojo en Petroperú, y el financiamiento que se requiere no lo van a conseguir en el corto plazo. Por eso han mirado al MEF y han sacado ese comunicado espantoso en donde piden absoluta cooperación del Ministerio de Economía y Finanzas. Absoluto respaldo. Sujeción y respaldo. Parece. Sujeción y respaldo. Y claro, y le piden al ministro de Economía que respalde a una empresa pública que tiene en este momento
auditorías de cumplimiento, es decir, auditorías para evaluar irregularidades por más de $2.000 millones y a pedido de PricewaterhouseCoopers. ¿Por qué? Porque uno de los temas que no se ha dicho es que PricewaterhouseCoopers le pide al señor Chávez una auditoría forense para poder evaluar si esas denuncias de corrupción tienen impacto en los estados financieros. ¿Cuál fue la respuesta? Fue no. Muy bien. Claro, después vamos a hablar de la cláusula de confidencialidad y también algo que hay que mencionar. ¿Qué empresa pública o privada cambia al gerente financiero y al contador público de la empresa el 14 de enero, cuando están entrando los auditores? ¿A quién le van a preguntar sobre los estados financieros pasados? Eso ocurrió en Petroperú. Perfecto. A ver, Eduardo, yo voy a coger la pelota. ¿No? Ecopetrol, por ejemplo, es una empresa que funciona relativamente bien, pero PDVSA no, Pemex más o menos. Está técnicamente quebrada, hace 30 años. Pero, a ver, yo voy a coger el guante y voy a defender la otra posición, pero quiero agarrarme de varias cosas, ¿no? Uno es, como quiero insistir siempre, ese rol estratégico que tiene que cumplir Petroperú, ¿no? Y que yo creo que sí necesitamos, ¿no? Y por otro lado, algo que creo que muchos han perdido de vista. Perdón que te interrumpa, ¿cuál es el rol estratégico? Ahí también quería entrar, o sea, no quería dejarlo como estratégico y después escondo. Solamente quería tirar dos estos temas. Uno es el rol estratégico que tiene, y el otro, no hay que olvidar que siempre se discute, bueno, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es la dirección que tiene que tener Petroperú? Porque a veces, y eso yo lo he visto también, de los ministerios a veces no hay una línea clara de qué es lo que tiene que hacer alguna de estas compañías, ¿no? Pero en el caso de Petroperú sí creo que está claro está establecido, por ejemplo, en dos normas, en la 3130 y el decreto legislativo 1292, ¿no? Que establecieron, oye, si queremos que Petroperú se maneje de manera ordenada, con un buen gobierno corporativo, con estándares adecuados, ¿para qué? Para poder traer inversión privada a la compañía. Hasta un límite, si no me equivoco, era de 49%, ¿no? Esa es una tarea que hay que hacer en el camino, para de alguna forma encarrilar a la compañía en una situación en la que pueda tener ciertas cortapisas para evitar muchas de las situaciones en las que estamos viendo. Los directores que estuvieron antes que entrara yo estuvieron trabajando en eso. El directorio en el que yo participé también estuvimos trabajando en eso. Por ejemplo, hemos visto a medida que se avanzaba Talara, viendo, bueno, qué condiciones necesitamos para poder atraer este capital privado. ¿Qué cambios hay que hacer en Petroperú? ¿Cómo si entra capital privado, los directores que van a representar a estos inversionistas privados, qué tipo de condiciones que tenemos que establecer, cómo se eligen, separar de aquellos que le pueden corresponder al Estado? Un poco el ejemplo de lo que está pasando con Ecopetrol, que la empresa nacional de hidrocarburos en Colombia, y tiene participación de inversionistas privados, ¿no? Y ese es un poco el camino en el que se estaba caminando y debería continuar, ¿no? A menos que cambien las normas, ¿no? Y el otro tema es el tema del rol estratégico que yo insisto, hay que verlo de varias formas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el mejor ejemplo ahorita que se me viene en la cabeza es lo que ha pasado con Pampilla, ¿no? Tuvimos la situación del derrame, la suspensión que aplicó EFA, para bien o para mal, ¿no? Puede estar discutible, ¿no? Pero nos puso una situación complicadísima en la cual casi el 40% de lo que se suministra al mercado iba a desaparecer, ¿no? Entonces, y también podría inclusive irte al extremo de que esa empresa podría agarrar y decir, cierro Pampilla, ¿no? Entonces, necesitas tener ahí o una empresa o alguien que pueda asumir ese rol, cubrir esos vacíos, ¿no? O como, por ejemplo, cubrir la deficiencia de atención a demanda en zonas muy alejadas. Por ejemplo, en la selva. En la selva principalmente está Petroperú, ¿no? O en muchas zonas de la sierra, ¿no? Tenemos una flotilla de barcazas que están transportando combustible a muchas comunidades, poblaciones muy alejadas, y de ahí se lleva a lugares más lejanos, ¿no? Sin duda, parte de lo que tiene que hacer Petroperú es también competir con los privados, ¿no? No pedir ventajas, ¿no? Tratar de competir, y ahí donde no pueda, como por ejemplo lo decía Anthony, en el caso del upstream, ahí estoy totalmente de acuerdo, Petroperú solo no puede ir,
Es un riesgo muy alto, sobre todo si hablamos en la zona de selva, si va a ser explotación, el riesgo es mucho más alto y por eso en estos casos Petroperú tiene que ir acompañado de un socio que asuma gran parte de esos riesgos. En otros casos tendría que evaluarse caso por caso para ver si es económicamente viable y no ponga en riesgo la compañía, no ponga en riesgo o endeudamientos que pueda tener para poder definir en qué caso sí debe entrar o no. Hay países, digamos, que no necesitan una empresa pública para proveerse de hidrocarburo y tampoco está en riesgo el suministro. Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Uno se imagina que deje de suministrar hidrocarburos a Los Ángeles, digamos, por más que no hay una empresa pública ya, ¿no? Pero también está lo contrario. Países árabes que tienen empresas públicas relativamente bien manejadas también. O sea, hay evidencia de los dos. Pero lo que sí vamos a estar de acuerdo es que Perú debe ser por lo menos bien manejada, ¿no? Nadie va a estar de acuerdo que sea manejada como hoy día hay evidencia mayúscula que en estos apenas 8 meses se ha ido un poco más allá, ¿no? Pero Perú ha tenido altibajos, ¿no? Ha tenido buenas administraciones y también muy malas. Pero yo creo que con esta administración se ha ido un paso más allá en la degradación institucional, ¿no? Pero demasiadas denuncias seguidas, actos fallidos, degradación del bono, denuncia de Carmen López, el tema de Price. O sea, algo está pasando raro, ¿no? No es una cosa, no es una golondrina. Acá hemos dado un paso más allá en la degradación institucional, en particular de la compañía. Pero mira las decisiones erradas que tomamos como país cuando tenemos una empresa como Petroperú, ¿ok? Que Petroperú volviese al upstream fue gracias a una ley que se aprobó en el Congreso, donde los congresistas, sin saber sumar ni restar respecto a temas de hidrocarburos, opinaron que Petroperú tenía que regresar al upstream, sin haber hecho un análisis costo-beneficio real, y embarcan a Petroperú en una aventura para la cual no está preparada. Segundo elemento, a alguien se le ocurre, ¿no? A Humala se le ocurrió que teníamos que modernizar Talara completo. Y acuérdate lo que nos dijeron, ¿no? Es un proyecto que va a costar más o menos 750 millones de dólares. El señor Eduardo Dodds ya nos dijo, no señores, cuesta más de 5.000 millones de dólares y con más de 4.300 millones de dólares de deuda. En eso dilapidamos los recursos, ojo. Y eso fue Humala, Campodónico y todos los demás que ya conocemos, ¿ok? Y que hoy día se esconden y dicen, no fui yo. Mala decisión empresarial, terrible. Un tema que Eduardo ha mencionado, que creo que puede ser relevante, es ¿por qué tiene que competir una empresa privada el público con el privado? El público tiene fondeo ilimitado. Petroperú tiene fondeo ilimitado. El privado no tiene fondeo ilimitado. Entonces, ¿estamos haciendo que compitan en igualdad de condiciones? ¿Son dos empresas, el privado y el público pueden competir exactamente igual? Cuando uno tiene el respaldo del Estado, pregunto, lo dejo ahí. Y segundo, estratégicamente hablando, honestamente, salvo por el tema de que cumpla una suerte de rol social en zonas alejadas, que bien podría desarrollarlo cualquier individuo privado, si es que el Estado no estuviese metido ahí, o en su defecto Petroperú, que lo haga el ejército, la marina o la misma policía, que cumplan un rol subsidiario, no veo un mayor problema estratégico. Antes se usaba el tema de, oye, ¿y si entramos en una guerra? Tenemos que tener nuestra empresa privada. Yo siempre le he dicho lo mismo a la gente. Si entramos en una guerra, el ejército toma control de las instalaciones claves en ese momento y se acabó el problema. O sea, incluso otras industrias, ¿no? Sí, claro. Sigo sin entender el rol estratégico. ¿No? ¿Cómo hemos llegado hasta acá, Fuad? Cuéntanos. Hay testigo de excepción. 2 líneas de 90 páginas que se refieren a los comentarios que ha hecho Eduardo ahorita. Uno, el primero, y según las directrices de buen gobierno compartido en empresas públicas, es que no pueden tener injerencia política. Y el directorio de Petroperú actual no solamente no es independiente, sino es parte del escenario político actual. Y no solamente el directorio, sino también la injerencia política. Y lo que se refiere a lo que ha dicho Anthony respecto al tema del financiamiento, también las directrices de la OCDE con respecto al financiamiento de las empresas públicas tiene que ser en las mismas condiciones que tienen acceso las empresas privadas. Porque si tienen acceso a financiamiento público, entonces están en ventaja con respecto a la competencia. Entonces, regresamos a la pregunta.
el trade-off, el balance entre empresa pública y privada en un país, tiene que ser evaluado en base a estos factores. Mira, o sea, si lo que hemos visto, vamos a entrar en el tema de la refinería de Talara en un ratito, pero hemos visto que en 6 meses hemos visto casos de corrupción, hemos visto casos de pésimo manejo de buen gobierno corporativo, hemos visto un directorio nulo, hemos visto que... A un gerente que despacha con el presidente de la República. O sea, sí. que eso es ya el extremo del extremo. Sí. Hemos visto también que una de las empresas la empresa más grande de auditoría del planeta, tiene que decirle no porque las normas internacionales de auditoría le dicen que, o va a decir, fueron amenazados por Petroperú en demandarlos. Y de acuerdo a las normas internacionales de auditoría, si tú tienes un conflicto con tu cliente, no puedes opinar. Claro. ¿Por qué? Porque si tú opinas limpio, van a decir que estuviste coactado. ¿Ok? Entonces hay cosas que no se dicen. Entonces, el tema es serio. Hay varias cosas. Y ya para terminar, el tema de la refinería de Talara comienza con un estudio de factibilidad técnicas reunidas. Sí. Técnicas reunidas. Y en ese estudio se tenía que empezar la obra con las unidades de proceso, o sea, la parte dura, la parte de construcción de la refinería y las unidades auxiliares. Y tenía que tener por lo menos un desfase de 6 meses. Claro, porque tú no puedes construir una mina o una refinería, primero una parte y después la otra, sin tener un perjuicio. Entonces, según el estudio, no se podía desfasar la unidad auxiliar, que es los periféricos, y resulta que pensaban hacer un project finance, pero en 6 meses. Lo que pasa es que no tuvieron el expertise necesario para poder levantar fondos, que crear un proyecto, un finance project, y Técnicas Reunidas arranca con la parte de las unidades de proceso. ¿Y después de cuánto tiempo se inician las unidades auxiliares? Después de 3 años, con una empresa que se llama Cobra. Entonces, cuando termina la parte de las unidades de proceso, o sea, la parte de la construcción central, Técnicas Reunidas, la otra parte no estaba lista. Es como le explicaba fuera de cámaras. Imagínense una compañía, Antamina, que tenía que construir el mineroducto y la mina, hubiera terminado la compañía minera, pero no tenía el mineroducto. ¿Qué hace con toda la infraestructura? Entonces, el costo, el riesgo fue advertido durante una auditoría concurrente en el año 2014, que había un riesgo ahí. Y ese riesgo ha sido demostrado en una auditoría del año 2021 que identifica una pérdida potencial de $1.100 millones o soles, no recuerdo, no importa. Es un montón de plata y donde ha habido una demanda en el Poder Judicial por el lado civil. Entonces, estamos en un entorno exacerbado, producto de malas decisiones que se tomaron en el pasado y que se han tratado de arreglar, como mencionaste un poco quiénes originaron este tema, Humala, Campodónico, etcétera. Y resulta que en este momento se demuestra también que FONAFE se diferencia de Petroperú por una razón. FONAFE sí se maneja bien corporativamente. Tiene directores independientes, que esa es la tendencia mundial. Tiene prácticas de buen gobierno corporativo, ¿no es cierto? Nadie escucha hablar de FONAFE porque está más o menos bien. Son las eléctricas, hay varias empresas públicas metidas ahí en FONAFE. Entonces, sí, pues es un gran debate. Yo creo, Elmer, el gran debate es qué hacer con Petroperú a la luz de la situación actual. Yo creo que es el momento de tomar decisiones. Muy bien. ¿Hay salida? Petroperú es una empresa viable financieramente, es pagable la deuda. Si se arreglan las cosas, va a dar resultados, flujo de caja razonables para por lo menos cubrir los intereses y seguir para adelante. ¿Todavía se puede hacer o ya va a costar ingentes recursos públicos? No, yo creo que sí se puede hacer, pero acá es un tema de decisión, ¿no? Y la decisión hoy día está en la cabeza de la Junta General de Accionistas, ¿no? La primera señal que se tiene que dar es hacer todo lo que te están pidiendo, lo que te han observado, ¿no? Recuperar las buenas prácticas de gobierno corporativo, recuperar la transparencia de la compañía, abrir las puertas a tu auditora, no esconderle nada, ¿no? Que te pueda auditar.
y de esa forma poder, y obviamente hacer los cambios que sean necesarios, ¿no? Y obviamente sentarse probablemente con los bancos, con los bancos de inversión para poder explicar cuál es la situación, qué es lo que se va a hacer. Y yo creo que ahí es importante no solamente los cambios que tendrían que haber dentro de Petroperú, sino también va a ser clave ese acompañamiento que van a tener que dar a nivel de la Junta General de Accionistas, sobre todo en el caso del MEF, ¿no? Creo que ese acompañamiento va a ser importante para poder fijar cuál es la línea, no recuperar esta línea donde se estaba trabajando de manera transparente, con un buen gobierno corporativo, buscando que la empresa se maneje como cualquier otra, ¿no? Más allá de, como decía Anthony, bueno, el Estado está atrás de Petroperú, sí, efectivamente está atrás de Petroperú, pero, por ejemplo, nosotros cuando hemos estado a cargo de Petroperú, la consigna era, está bien, yo tengo mi accionista que está atrás, pero no lo voy a buscar, yo me voy a manejar con lo que yo produzca, ¿no? Si yo, estando manejando Petroperú, o sea, el equipo de gerencial, el equipo de directorio, no podemos lograr que esta compañía pueda vivir, pagar, cumplir con sus trabajadores, con sus proveedores, con los bancos, con los bonistas, entonces ahí fracasaríamos, ¿no? Entonces tenemos que, ese es el camino en el que estábamos alineados todos. Yo creo que va a ser fácil recuperarlo, se puede recuperar, va a ser un trabajo fuerte, pero sí se tienen que dar señales muy claras de los cambios que se quieren hacer y que van a ser permanentes, o por lo menos la línea. No digo que las personas van a ser permanentes, van a tener que cambiar con el tiempo. No cambiemos tanto tampoco, pero sí tener una línea muy clara. Pero parece, Eduardo, que eso no está ocurriendo, ¿no? Porque uno tendría que observar no solamente la salida de una persona, sino del directorio mismo. Y el directorio que ha permitido que esto ocurra, ¿no? El directorio nombrado a inicio del gobierno, ¿no? Porque, digamos, el MEF es parte del directorio, también el ministerio. Vamos un poquito más alto, Elmer. Vamos un poquito más alto. Tú le preguntaste, Eduardo, ¿se puede recuperar? Eduardo te dice sí. Yo te diría, ¿cuándo? La pregunta es, ¿cuándo se puede recuperar? ¿Hoy día? Cuando sabemos que el ex gerente general que está involucrado, por lo menos en 2 contratos que han sido seriamente cuestionados, como es el de Heaven Petroleum y el de esta el de esta seguridad personal que tenía el señor por más de $500,000, donde se deja entrever que habrían muchos más arreglos. ¿Ese señor que despachaba con el presidente de la República? Entonces la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo es que vamos a poder hacer eso? ¿En este gobierno? ¿Este gobierno? O sea, este gobierno va a permitir que lo que correctamente señala Eduardo, que es instaurar nuevamente gobierno corporativo, transparencia, normas de control, normas de calidad, información al público abierta, información a los bonistas, ¿va a poder ocurrir con este gobierno? Cuando hemos visto que el ministro de Energía y Minas convoca por esquela pública al Ministerio de Economía y Finanzas para que le dé su respaldo absoluto, primero a la gestión de este señor Chávez y ahora a la nueva gestión, la pregunta es ¿cuándo? O sea, vamos a imaginar, hagamos un poco de suposición, ¿no? Que efectivamente cumplen los 5 años de gobierno el señor Castillo. ¿Va a ocurrir lo que de buena manera alguien bien intencionado como Eduardo claramente propone? Ojo, me he robado un ratito tu rol, pero la pregunta es ¿cuándo? O sea, ¿hasta cuándo vamos a esperar? ¿Hasta cuándo vamos a esperar en el Perú a tener un modelo de gestión público exitoso? Cuando claramente no lo tenemos. Tú mencionabas el tema de Sedapal. Sedapal es una lágrima, ¿no? Y es la otra empresa icónica que tiene el Perú, ¿no? Donde todos los proestatistas y los izquierdistas señalan que tanto Petroperú como Sedapal son el ícono, pues, ¿no? Son el ícono de lo que funciona mal. Acordémonos que en Sedapal los cargos son hereditarios. Si me muero yo, pues entra mi hijo, ¿no? Si se muere mi hijo, entra mi nieto. Y eso está puesto por escrito, ¿no? Hay un convenio sindical. Y más o menos lo mismo ocurre con Petroperú. O sea, lo que pasa es que antes Petroperú pasaba debajo del radar, cuando solamente se dedicaba a la comercialización y al refino, que era básicamente su core, pasaba bajo el radar. Pero son ingentes cantidades de combustible que se compra al año. Son ingentes cantidades de servicios de toda naturaleza que contrata Petroperú al año. Son muchísimos millones de dólares que pasan por las manos de mucha gente. Y eso evidentemente pues está llamando a la tentación.
Claramente estás Claro, mirando no, la de hecho por afectación, ventas es la más grande del país, ¿no? ¿no? O sea, No por utilidad, por La pregunta es venta cuándo. absoluta sin duda. Y compras también. No, Claro. y compras efectivamente, también. efectivamente. O sea, a mí me encanta que haya gente bien intencionada como Eduardo, como Augusto Bertel en su momento, como mi amigo Lado García Rosell también en su momento, qué sé yo, gente que han apostado por darle a una empresa pública justamente todos estos aspectos que debería de tener y que no tiene. Pero es a estas gentes valiosas a las que rápidamente cuando llega un aventurero son a los primeros a los que votan y a los que echan. O sea, lo cierto es que Eduardo tendría que haber seguido siendo el presidente del directorio de Petroperú hoy. Si se cumple lo que dice FUAT, ¿no? Que es mantener Exacto. las líneas políticas. Un gobierno, cuando es elegido por el pueblo, está obligado a rendir cuentas a su propuesta política, ¿no? Y eso está bien, pero no tiene que pasar por la parte pública, que pase en los ministerios, ¿no? Mejorar la salud, la educación. Cualquier promesa electoral es bienvenida, es lo mínimo en una democracia. Mira, pero la empresa pública tiene que mantener sus carriles, ¿no? Es tan clara la injerencia política que de los 5 accionistas de Petroperú, 3 son miembros del MINEM, Ministerio de Energía y Minas, es el ministro, viceministro y el secretario general. Se sientan en la mesa de accionistas, y 2 son del MEF. ¿Quién tiene el poder ahí? La mayoría la tiene el Ministerio de Energía y Minas, que responde directamente al presidente de la República. O que responde a Cerrón hoy día, ¿no? Claro. Claro, la frase del saliente gerente general, que es yo me voy al día siguiente que el presidente se vaya, es un ejemplo claro de la injerencia política. Hay una injerencia No tendría que ocurrir eso en ninguna otra parte de una empresa pública, ¿no es cierto? O sea, cuando un gerente general dice yo me voy, que el dueño de la empresa se vaya o se muera. Hay un ¿En serio? hay un artículo en Gestión, creo que hay una entrevista a Carlos Paredes o alguien más sobre una pregunta relacionada con que si Petroperú está quebrada. No he hecho números, yo me he dedicado un poquito a ver la parte de buen gobierno y la auditoría. ¿Está quebrada? Casi, ¿no? Yo diría que casi, ¿no? Yo creo que no. ¿Cuánto No, vota? ¿Cuántas utilidades vota Petroperú al año? ¿110 millones de dólares? Este año, el 2021, según la información que han sacado, creo que son 106 millones. ¿no? 106 millones. ¿Cuánto es el servicio de deuda por los 4.300 millones de dólares que tenemos metidos en Talara? Mira, deben ser cerca de 100. ¿no? O sea, ya está. La utilidad No, de pero- Petroperú, toda la utilidad de Petroperú se va a pagar servicio de deuda para la refinería de Talara. ojo que lo que estás viendo del 2021 viene arrastrando todavía la recuperación económica, terminar Talara. Acá hay que ver una vez que arranque Talara, ¿no? Porque la idea también era el servicio de comenzar a pagar la deuda, era arrancando Talara. Pero Talara funciona con 95.000 barriles, Ujú. ¿de acuerdo? No estamos produciendo 95.000 barriles de crudo en el Perú. En el Perú ya producimos menos de 40.000 barriles. O sea, ¿hemos vuelto a hacer un oleoducto norperuano? Esa es la pregunta. No produce 95.000. pero ¿De mira. dónde vamos a traer el crudo para que refine Talara esos 95.000 barriles diarios? ¿Se puede importar o se sea, puede que- producir Del localmente? mercado, ¿no? Ok. Está ahí. Así está. No, a ver, la estructurado el refinación arroja utilidades, ¿no? proyecto. Exacto. Ahora, el tema que ha sido un poco caro la inversión, ¿no? Entonces, efectivamente, Eso es un tema que como yo es creo muy que, caro, que entonces como se es menciona, hay que rentable mirar acá hacia atrás. me ¿no? alcanza para pagar el servicio de la deuda. ¿Cuánto nos cuesta el oleoducto norperuano? Mira, al año teníamos como una pérdida de 30 millones, 40 millones. O sea, el oleoducto sí es un tema serio que hay que mirar, ¿no? O lo pones en operación o lo separamos, separamos de Petroperú para evitar las pérdidas, ¿no? En el año 2020 el COVID, que fue más complicado, gran parte de la pérdida vino por el oleoducto. A esta hora, desde el cercado de Lima, un incendio que ha ocurrido hace un instante, que ha bloqueado parte de la carretera en la que a las regiones policiales de Lima y Cayena. En Canal N te escuchamos y te ayudamos. Repórtanos tus denuncias con el hashtag Alerta Noticias a través de nuestras redes sociales. Facebook, @Canal N Oficial, Twitter, @Canal N y WhatsApp al 998-131-604. Habría dinero para comprar las terceras dosis para toda la población. hablar del jurado como presidente del directorio del Partido Liberal.
del dólar, en Perú comenzó la jornada En Canal N te escuchamos y te ayudamos. Repórtanos tus denuncias con el hashtag Alerta Noticias a través de nuestras redes sociales. Facebook, @Canal N Oficial, Twitter, @Canal N y WhatsApp al 998-131-604. ¿Es posible que la gestión, es decir, la gerencia de Petroperú, la tercericemos? No le transfieres la propiedad, ¿de acuerdo? Un contrato de gerencia. Un digamos. contrato de gerencia. ¿Es posible o no? Yo no le vería ningún problema. A ver, hay otros servicios, no de la gerencia, ¿no? Pero tenemos Petroperú tiene otros activos como por ejemplo los terminales del sur, donde tenemos un tercero que nos da el servicio de operación con la supervisión de Petroperú, ¿no? En la nueva refinería de Talara no va a ser así. Petroperú opera, pero va a tener a un tercero que está acompañando al equipo de Petroperú para que los ayude en todo este proceso de inicio y arranque. En la gerencia, ¿por qué no puede ser? Bueno, Si ya tenemos empresas que sería el primer caso que una empresa pública central sea manejada por terceros. Desde el punto de vista legal, ¿puedo equivocarme? Creo que no, sí se podría. Pero en este caso, siendo Petroperú la empresa más importante del país y hemos visto cuál es el interés político de esta empresa, en estos momentos sería inviable. Lo que tiene que hacer para que se logre lo que Eduardo ha mencionado, de mejorar el buen gobierno corporativo, de que se mejore la clasificación de los bonos, etcétera, etcétera, y la contratación de los nuevos auditores, que es el 5 de abril, tiene que cambiar a toda la gerencia. Yo pregunto, porque se me ocurre, por ejemplo, que tú entres en un contrato de tú con Shell, con una móvil o con alguien de repente más chico, pues, ¿no? Le digas, oye, hazte cargo de la operación de esta empresa, ¿no? Porque una empresa pública, al final del día, todos somos dueños, pero ninguno es dueño, ¿no? Entonces no hay un accionista que esté detrás tuyo exigiendo... Digamos que la refinación de petróleo, su comercialización, es un tema que no es ciencia nuclear, ¿no es cierto? No. Es un tema que se puede conseguir en el mundo, Sí, claro. Gente muy profesional para operarla, ¿no? Claro, esto no es rocket science, ¿no? Como dicen, ¿no? O sea, para efecto práctico, pero yo pregunto, ¿es posible? Porque de repente sería la única manera en que blindes a Petroperú del apetito político, ¿no? Técnicamente sí se puede. Lo que dudo es que en gobiernos como este, es bien difícil que entreguen a la joya de la corona. Porque además hay un comportamiento patrimonialista, ¿no? Que hace acordar mucho del manejo municipal, en verdad. Yo veo una especie de gobierno municipal puesto en un gobierno nacional, ¿no? Con un manejo de las cosas opaco, con un desprecio por la prensa, por la opinión pública, como que he ganado, soy el alcalde y hago lo que me da la gana, ¿no? Luego pasan 4 años y ya entran las denuncias y muchos alcaldes acaban huyen del país o presos, ¿no? Al extremo, y esto es conocido y está en los medios, que a la directora de cumplimiento de la oficina de compliance, porque hizo un informe a solicitud del directorio sobre el tema de la compra de biodiesel, que no le gustó, la despidieron. Cuando se inicia la auditoría a través de la Oficina de Control Institucional, de la Auditoría Externa de la Contraloría General de la República, tengo entendido que al auditor interno le quitaron la gente, le quitaron su estacionamiento, le quitaron el internet, puedo estar exagerando, no importa, pero le quitaron. Entonces, esas señales creen los de adentro que no lo está viendo los stakeholders. Stakeholders no me refiero al accionista, Claro. a los verdaderos stakeholders. Sí. Las peleas con el auditor externo y otras señales de pésimo gobierno corporativo hacen necesario que para salvar, yo creo que lo que está mencionando Anthony, que para salvar este proceso, este momento, la única forma sería entregar la gerencia. Y mira qué interesante lo que mencionas, porque si vemos el caso de Heaven Petroleum, el caso es un grosero, ¿no? Primero contrataron con Heaven Petroleum prácticamente a dedo y nos hicieron creer que era porque Heaven Petroleum iba de la mano con los palmicultores nacionales y sacaron a los internacionales. Bueno, se descubrió que no era así, se cae ese primer contrato, vuelven a entrar a un segundo contrato. ¿Sabes que no es su rol de Petroperú preocuparse por No, ese no es el rol de Petroperú, ¿no? Pero esa fue la excusa para que todos los peruanos sintamos, cierta simpatía por esta empresa. Mentira. Mentira. El segundo contrato
fue también a trompicones, entre gallos y medianoches, con condiciones que solamente Heaven Petroleum podía cumplir en ese momento. Sí, pero en el Digo, primer contrato podía. sacaron a los postulantes internacionales Exacto, también. exacto, pero a eso voy. El segundo contrato no se cumple, porque Heaven Petroleum no pudo importar ni tenía en stock el biodiesel o el aceite de soya para producir el biodiesel que necesitaba. Y de pronto se calla la boca y deja de entregar el producto. Quienes acusan no es la gerencia de Hugo Chávez y sus gerentes de línea, son los gerentes o los mandos medios que sí manejan Petroperú con un poco más de corazón, vamos a decirlo, porque es gente que ha trabajado en esa empresa durante muchos años, y ellos son los que denuncian y le exigen a la empresa que cumpla. Entonces, esto va comenzando a escalar y es donde revienta el tema, y por eso creo yo que sale finalmente el señor Hugo Chávez, ¿no? Hay algo que falta agregar, con todo respeto, es que sale una resolución que evita que sea sancionada Sí. la empresa. Petroperú y Heaven Petroleum envía la resolución ministerial que firma el ministerio. Claro. Entonces, a lo que... por Eso te es iba. ilegal. No, es completamente ilegal. Claro. Pero a lo que iba... por Ahí, eso te ahí va a preguntaba. haber un problema. Por eso te preguntaba, y yo le preguntaba a la gente que ha manejado la empresa, Eduardo, yo no he estado nunca en Petroperú, pero digo, si cambias a una gerencia que sea súper profesional, que está enfocada a resultados, yo creo que la parte del medio de la empresa, la parte sólida, que es esa base de petroperuistas, por si cabe el término, que sí tienen aprecio por su empresa, ¿se podrían alinear con una gerencia profesional? Yo creo que sí, ¿no? Y eso sucedió, por ejemplo, cuando estaba yo, ¿no? Esa gerencia, digamos, esa línea media, ¿no? Sí. Que como bien dices, es la gente que ha hecho carrera en Petroperú, ¿no? Algunos han estado también haciendo funciones gerenciales, ¿no? Pero también se trajo gente que no es necesariamente del sector o ha tenido experiencia, algunos en el sector, pero que son gestores, que los ayudan a esa gente que conoce el negocio, conoce la operación, necesitan tener gente que los ayude a gestionar, que eso es fundamental. Y eso es un tema que nosotros también habíamos visto en Petroperú, que necesitamos que la gente que va creciendo también adquiera capacidades de gestión. ¿Por qué? Porque necesitamos que ellos también crezcan y puedan asumir roles más importantes. Y para eso, por ejemplo, incorporamos un proceso de capacitación que estaba un poco desperdigado, digamos, una especie de universidad corporativa, hicimos Buenísimo. varios convenios. Training Center. Claro, y aprovechando ahora pues Sí. que el COVID nos obligó pues a la virtualidad, ¿no? Poder tener convenios con varias universidades o institutos de cualquier parte del mundo y toda nuestra gente pudiera ser capacitada, ¿no? Y en el tema del contexto internacional, con estos precios tan altos del petróleo, del gas y del GLP, ¿cómo ves que puede impactar a la economía nacional y al sector? ¿Y cómo se podría responder desde el lado del MES, digamos, para moderar estos impactos que sin duda van a ser muy fuertes? Y Perú, felizmente, tenemos recursos importantes por el lado del cobre que se pueden usar transitoriamente. No digo un subsidio generalizado de 5 años, pero sí algunos meses para defendernos de este choque que sin duda va a golpear al país y a la gente más necesitada, ¿no? Y lamentablemente eso ya nos está golpeando y nos va a seguir golpeando mientras continúe este conflicto, continúen las limitaciones que le están poniendo a la venta o a la compra de crudo de Rusia, ¿no? Creo que hay medidas que se pueden tomar. Obviamente el Fondo de Estabilización está considerado o conceptualizado para condiciones totalmente distintas a las que tenemos, ¿no? Yo creo que hay que de repente tomar otras medidas, hoy día de repente mirar si es selectivo en el diésel o el IGB, ver si se reduce temporalmente, si al final vas a estar recibiendo lo mismo o más por esos impuestos, lo puedes reducir de alguna forma, reducir el impacto, ¿no? Y un aspecto que si bien no es Petroperú, pero me parece muy importante mencionarlo siempre, es el tema del gas natural. El gas natural nos sobra, ¿no? Nos sobra, yo sé que falta infraestructura, ¿no? Pero hoy día es clave donde hay redes, y pasan delante de casas de gente que tiene escasos recursos, ¿no? Que hoy día están usando un GLP que hoy está pues en 50, 60 soles, dependiendo de esta, puede llegar hasta 100. Necesitamos conectarlos. Y va a subir, porque ahora que se viene Claro. Y necesitamos conectarlos al gas natural, porque el gas natural, a diferencia del resto de combustibles que usamos, el precio, por lo menos el que sale del lote 88, No está indexado a nada. exacto, tiene un precio que ya está establecido y se regula por el índice de inflación americano.
y se hace una sola vez al Está año, alto, ¿no? puede dispararse Sí, pero, el petróleo a después baja. $300 Claro, y no tiene este caso impacto. son Entonces, 7, claro. donde podamos meter conexiones de gas natural domiciliaria, hagámoslo ahora, ¿no? Y si podemos convertir más taxis en el sur, en Arequipa, Moquegua y Tacna, en el norte, hay que convertirlos a gas natural y hacer que esa gente no sienta el impacto. Pero hay que trabajar en esas conexiones. Hoy día leía, estaba leyendo un comentario de una persona que el fondo del FICE que se usa para hacer conexiones domiciliarias estaban teniendo problemas los que hacían las conexiones porque hace meses que no les pagan. Y eso sale de los fondos que maneja el Ministerio de Energía y Minas. Y si hoy día, con los precios que tenemos de GLP que sigue subiendo, no estamos facilitando la masificación, estamos Ya que ha desaprovechando. tocado el ministerio, sería ya dos programas para el ministerio, ¿no? Porque si dice Petres, 2 por 1, mejor hagamos un 2 por 1. La pregunta sería, oye, ¿lo cerramos al ministerio? Yo te digo que sí. Se me quedó algo en la cabeza, que era, si es que esta gente tan valiosa que ha hecho carrera en Petroperú, que tiene cariño por su empresa y que efectivamente la cuida, ¿cómo hacemos para generar un sistema de control alternativo que le permita a esta gente de dentro de Petroperú, que no está metida en... Puedo yo interrumpir cosas? solamente para contarles lo que nosotros teníamos, y no sé si se mantiene. Teníamos el oficial de cumplimiento, que respondía directamente al directorio, no como Que ya no, ahora ya no, responde pues. gerencia general, pero este oficial de cumplimiento, que podía recibir denuncias, teníamos una línea exclusiva para recibir denuncias anónimas y algo adicional, teníamos un comité de integridad al cual llegaban muchos de los casos para poder definir, investigar y determinar sanciones. Y eso no podría ser replicado. tenía que haber un canal con la Contraloría en caso que haya una denuncia de corrupción, También. para que ellos, que son vinculantes con el Ministerio Público, de oficio puedan actuar. Mira, interesante lo que estás mencionando. En un supuesto caso que esta cosa, Petroperú se mantenga como está y que que no se logre girar hacia un buen gobierno corporativo, la Contraloría, como ya lo ha mencionado el domingo el Contralor, están haciendo varias auditorías, son 11 procesos que van a estar listos entre abril y mayo, que van a dar que hablar, porque es el resultado de lo que ha pasado con el biodiesel y todo lo demás. Bueno, yo creo que van a haber denuncias, pero tiene que la Contraloría hacer una alianza estratégica con el Ministerio Público, con el sistema anticorrupción del Ministerio Público y con el Poder Judicial y crear un clúster anticorrupción para los casos graves que puedan ocurrir, con el propósito de que la corrupción dé un paso para atrás. yo creo que la situación, el statu quo, con la salida de una persona, no pasa nada y es insostenible. Tiene que imponerse tarde o temprano el MEF y el gobierno cooperativo pronto, en las próximas semanas, porque esto no Yo aguanta creo más. que Anthony ha mencionado la solución inmediata, que es tercerizar la gerencia. Eso es lo que dice el nuevo directorio, ¿no? Solamente el nuevo directorio puede tomar esa decisión. No, hay varios pasos previos que hay que hacer, ¿no? Hay que obtener opiniones legales, preguntar a la Contraloría, hacer... Para ir cerrando, cosas. quedan 2 minutos, les pediría a cada uno menos de un minuto para sus ideas finales y luego ya cerramos. A ver, yo quiero insistir en lo que hemos venido un poco comentando, ¿no? Yo creo que acá hay que tomar, y como lo pedía Anthony, ¿no? Hay que tomar acciones inmediatas, ¿no? Acciones inmediatas que permitan recuperar la credibilidad de la compañía, que es fundamental. Esta es una compañía que se mueve con una serie de stakeholders que lo están mirando, a pesar de que algunos creen que nadie los ve, y si como se ha visto el comportamiento no es aceptable, te van a castigar. Entonces necesitamos recuperar esa credibilidad que va a ayudar a que el resto de cosas se puedan ir alineando. Entonces yo creo que eso es un trabajo y un reto sobre todo para la Junta General de Accionistas, donde está el trabajo importante para los próximos días. Yo creo que el daño ya está hecho, ¿ok? Creo que las malas decisiones respecto de Petroperú sobre en qué negocios entrar y en qué no entrar ya se hizo, o sea, hay que convivir con ello, y creo que lo que tendríamos que ver es cómo metemos mecanismos de control que sean mucho más efectivos. Por eso preguntaba y hacía mi pregunta final. Se me ocurre, por ejemplo, que los sistemas de cámara y de vigilancia y de control de quién entra y quién no entra
sean conducidos por un tercero como la Contraloría, que no sean conducidos por una empresa que esté subyugada a Petroperú, por ejemplo. Y que se pierdan los videos. ¿No? Y que se pierdan los videos y que se pierden los libros donde se registran. Todos hemos entrado a Petroperú acá alguna vez y nos registran no una, 2 o 3 veces por entrar a la oficina. Y qué casualidad, ¿los 3 libros se perdieron? Entonces, ojo, yo creo que hoy día vamos a tener que convivir con lo que tenemos, pero sí vería de que o Contraloría o el Congreso o alguna entidad de control encuentre un mecanismo para que efectivamente tengas una línea abierta de denuncias, que tengas el control de quién accede y quién no accede a Petroperú de otra manera, y que los procesos, sobre todo lo más importante, los procesos de compra de bienes y servicios sean auditados todo el rato, ¿no? Porque no puede volver a pasar lo que pasa con GM Petroleum, ¿no? El tema de la corrupción, que no solamente ha atacado a Petroperú, sino a distintos estamentos del Estado, como por ejemplo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tiene un caso serio con el puente Tarata 3, creo que se llama, y otros casos. Como conversábamos, Elmer, creo que la corrupción ha dado un paso adelante. Y lamentablemente vemos que el Poder Judicial está atiborrado de expedientes, el Ministerio Público distraído en problemas internos, y la Contraloría que no es la responsable de acabar con la corrupción, porque el responsable de acabar con la corrupción es el sistema anticorrupción. El Ejecutivo, que tiene que hacer control interno, que hasta ahora no entienden lo que es control interno, no es la OSI la que hace el control interno, sino hace control externo, sino los mecanismos, el ambiente de control interno, el ambiente de buen gobierno corporativo, los sistemas de integridad, los códigos de ética, todo eso tiene que operar para comenzar en el Ejecutivo. Bueno, todavía no le pidamos mayores cosas a los subnacionales y que no se molesten, pero los casos de corrupción en las regiones y en las municipalidades es enorme. Entonces, para mí el principal problema que afecta a los servicios públicos en el país es la corrupción. Entonces, en ese sentido, si es verdad, como lo ha mencionado el presidente de la República, que va a luchar contra la corrupción, que demuestra, pues, que lo muestre. Bien, amigos, lamentablemente creo que hemos dado un paso más allá en la corrupción, en el know-how, pero de manera un poco grotesca y con límites de caradura, ¿no? Entonces, lamentablemente tenemos que hablar así y cerrar el programa este domingo. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.